Buenas tardes, licenciada Leila. Pues le saluda María Alejandra Macías Cedeño y yo le voy a hablar acerca de los problemas psicosociales y cuáles son sus características, cuáles son estos tipos de riesgo y cuáles podrían llegar a ser otros tipos de riesgo. Pues bien, los riesgos psicosociales son considerados el hecho, acontecimiento o situación o estado que es consecuencia de la organización de trabajo. Tiene su alta probabilidad de afectar la salud del trabajador. Pero cabe recalcar que ciertos efectos pueden afectar de forma diferente a cada persona o cada trabajador. Pues bien, además, hay que renombrar que son contextos laborables que habitualmente dañan la salud en el trabajador de forma importante, que habitualmente aunque en cada trabajador los efectos pueden ser diferentes. Pues bien, estos efectos pueden dañar y atentar sobre la salud física, mental y emocional de esta persona. Bueno, existen cuatro características de estos riesgos psicosociales. Una de ellas es que afectan los derechos fundamentales del trabajador. Pues bien, los riesgos psicosociales no se refieren a los aspectos marginales o secundarios de las condiciones organizacionales de trabajo, sino a elementos básicos de sus características de cuidado que trabaja, de su dignidad como persona, de su derecho y de su integridad física personal, es decir, los derechos a la libertad y su derecho a la salud positiva y negativa. Pues bien, otro de los riesgos son los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del trabajador. Pues bien, los efectos sobre la salud del trabajador de los factores psicosociales de estrés son principalmente modulados. Es decir, que son modulados, es decir, que estos tipos de factores o estos tipos de efectos pueden ser moldeados o pueden ser tratados para que la persona pueda afrontarlos y pueda de alguna u otra forma manera, estos efectos puedan ser llevaderos en el ámbito laboral o ámbito personal y de así evitar que pueda afectar la salud de los mismos. Otras es que afectan la salud mental de los trabajadores, como ya lo he mencionado desde el principio. Los riesgos psicosociales tienen repercusiones en la salud física de los trabajadores, pero tienen especialmente repercusiones notables en la salud mental de los trabajadores. Es decir, cuando una persona se ve afectada por estos riesgos psicosociales, es algo que se da a notar, es algo que esta persona no lo puede ocultar, sino que tiene como que demostrar y esa tensión, ese estrés que lleva adentro es notable, que ya vamos a hablar más adelante acerca del estrés. Pues bien, otra de las características es que tienen formas de cobertura legal, es decir, la importancia real de los riesgos psicosociales, su alta incidencia y su relevancia con las consecuencias de la salud de los trabajadores. Pues bien, los principales riesgos psicológicos psicosociales no son tan sencillos de elaborar como un listado de riesgos psicosociales, aunque hay un relativo consenso que los más importantes son el estrés, la violencia, el acoso, y que no hay acerca de otras, a pesar de que se reconozca su relevancia, tanto su extensión como sus consecuencias. Es decir, vamos a hablar primero del estrés. El estrés se podría decir que va en la primera línea porque es uno de los más enfatizados y los que con más repercusiones existe en diferentes organizaciones o establecimientos de trabajo que presentan a sus laboradores. Pues bien, es un patrón de reacciones emocionales, cognitivas y fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido de trabajo, organización de trabajo y medio de ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por los altos niveles de excitación y de respuesta a la frecuente sensación de no poder afrontarlos. Pues bien, aquí conlleva mucho a lo que hablamos a cuando nos referimos acerca de que una persona tiene una responsabilidad muy importante y quizás por ser una carga mucho más pesada o mucho más elevada, el estrés empieza aparte de saber que tiene que realizar gran parte de trabajo, es decir, el estrés también conlleva o es una reacción, es un efecto por decir, de que esa persona se mentalice o diga, ¿cómo voy a hacer para que esta gran gama de trabajo la pueda realizar de la mejor manera o de una manera eficaz, eficiente? Y desde allí el estrés ya como que ya se está afectando tu salud física y está afectando tu salud mental desde ese momento.
Por otra parte, tenemos la violencia. Pues antes de empezar a enfatizar la violencia, quisiera hacer énfasis a la imagen que tengo aquí, la violencia laboral. Pues bien, como muchas veces, como se ha venido en los largos de los años, la mayoría de violencia familiar la reciben las mujeres. ¿Por qué? Porque se dice que se decía o se subestima la capacidad de las mujeres de poder realizar la misma actividad que los hombres. Pues con el paso de los tiempos, muchas de estas mujeres han demostrado que no importa qué carga horaria o qué carga de trabajo te puedan poner, tú siempre teniendo la capacidad, teniendo esas posibilidades y tener esa mentalidad de superación, se va a poder superar cualquier tipo de barreras y poder evitar y esquivar estos tipos de violencia que muchas veces se dan en los lugares de trabajo, aunque no obstante también hombres reciben la violencia en el área laboral. Por otra parte, tenemos el acoso laboral. Pues bueno, el acoso laboral es una de las formas de violencia en el trabajo, pero por sus características y por algunas de sus consecuencias propias, parece que debe ser tenido en cuenta como una forma específica de riesgo laboral, no solo como una forma de violencia laboral. Es decir, es un riesgo. O sea, más bien es un riesgo, más no una forma. Es decir, que todas las personas están propensas a sufrir en alguna parte de su tiempo o en alguna parte de su etapa laboral, sufrir estos tipos de acoso que muchas veces vienen dándose por rangos o por jerarquías que pueden venir de los rangos más altos o a querer abusar o acosar de las personas que tengan menos nivel o aprovecharse de que la necesidad que tengan estas personas al momento de pertenecer o seguir siendo parte de esta organización y seguir laborando su trabajo por necesidades económicas, obviamente. Por otra parte, tenemos lo que es el acoso sexual. Pues bien, planteando también como una de las formas de la violación laboral y más frecuentes como una modalidad de acoso laboral. Sin embargo, el acoso sexual tiene igualmente un contexto propio, unas formas específicas y unas consecuencias especiales que hace que no se identifique como una violencia en el trabajo o en el acoso laboral. Actualmente el acoso sexual se considera un tipo de conducta que atenta contra los derechos fundamentales de la persona, una violación de su derecho a la intimidad y en el último término a la libertad. Es por ello que el acoso sexual tiene suficientes elementos específicos desarrollados conceptuales, consecuencias lesivas para la salud individual y las organizaciones y jurisprudencia propia. Es decir, ya todos los desencadenantes o tipos de riesgos psicosociales que hemos nombrado con anterioridad tienen como que una consecuencia, un efecto, cada uno de ellos de diferente forma afectan de una manera representativa o de una manera coherente a la salud física, mental, psicológica, emocional de esta persona que la sufre, ha sufrido o lo está sufriendo. Por otra parte, tenemos la inseguridad contractual, que quizás es una que no es muy renombrada, pero es una de las no es muy globalizada o puede ser muy renombrada en ciertas organizaciones e instituciones, pero es una que tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque la inseguridad laboral podría definirse como una preocupación general acerca de la existencia del trabajo en el futuro y también como una amenaza percibida de características de trabajo diferentes, tales como la posición dentro de una organización o las oportunidades de carrera y trae consigo efectos como la incertidumbre, ansiedad, estrés o frustración que trae consigo esa inseguridad de saber si tú algún día de lo que tú estudiaste o de la carrera, de las oportunidades de que tiene tu carrera van a ser suficientes como para tú llevarlo al área laboral o al campo laboral y desde allá ya está afectando a tu salud mental con todos esos pensamientos negativos que se llegase a tener. Por otra parte, tenemos el bono o desgaste profesional. Pues bueno, el desgaste profesional consiste en el resultado de un proceso de estrés crónico laboral y una organización que termina con un estado de agotamiento emocional y fatiga desmotivante por las tareas laborales. Es decir, esto hace mucho énfasis en el desgaste que se tiene con las actividades o con los labores que trae consigo la carga laboral o el cargo que tú ocupes en esta organización. Dependiendo de eso es que tú vas a tener ese desgaste profesional de todas las actividades que tú realizas a diario. Por último, tenemos otro tipo de riesgos psicosociales, que tenemos como el conflicto familia-trabajo o trabajo emocional, que ambos son riesgos que se originan por las condiciones organizacionales que son dinámicas y cambiantes. Eso se supone con los cambios que el mercado económico, financiero y laboral está generando en las empresas. Pueden dar lugar a nuevas formas de riesgos psicosociales, de la misma forma que de las nuevas tecnologías, los nuevos productos, materias primas y sistemas de producción generan nuevos riesgos de seguridad, higiene y
higiene. Los cambios de las organizaciones pueden dar lugar a nuevos riesgos psicosociales, como son los conflictos de familia-trabajo, que muchas veces son dos componentes que chocan y que simplemente son dos situaciones que pueden provocar en ti un estrés o un daño físico o mental a tu salud, como también lo da el trabajo emocional, dependiendo de los diferentes factores que pueden venir consigo. Muchísimas gracias, profesora.